Bien, para conversar sobre los efectos en el sector construcción de las medidas que viene tomando el gobierno, hemos querido invitar a dos personas que representan una buena parte de este gremio tan importante y dinámico para el país. Están con nosotros dos representantes de la Cámara de Comercio de Lima en el gremio de construcción. El señor Miguel Honores, primer vicepresidente, y el señor Carlos Ugaz, segundo vicepresidente. Comencemos contigo, Miguel. Gracias Alfonso por esta entrevista y creo que podemos hablar de muchos temas y Sí. que tenga Ya, tremendo. me importa mucho saber cómo ustedes que están en el campo de la operación, del trabajo, del día a día, de la construcción, de lo que pasa, midiendo las cosas, como se dice, en el campo de batalla, ¿cómo has percibido, sentido los anuncios de las últimas semanas que viene impulsando el Ministerio de Economía? Bueno, mira, hay un ambiente bastante positivo, dinámico, se siente en el ambiente que la cosa se está moviendo, ¿no? Yo creo que el ministro de Economía le está dando mucho impulso y eso lo estamos sintiendo, digamos, en las obras, ¿no? Tanto privadas como públicas. ¿Tú pensarías o dirías que hay, digamos, la activación o reactivación de algunos proyectos que tú conoces por tu gremio, que se están comenzando a mover a partir de este cambio, digamos, en la intención del MEF? Sí, por supuesto que sí. Y sobre todo porque se vienen impulsando con mucha fuerza algunos otros mecanismos de, digamos, de contratación y de construcción, ¿no? Por ejemplo, Como ¿cuáles son los más importantes? obra por impuestos, Ujú. proyectos en activos y las APPs, ¿no? Ujú. Que se Los están tres que moviendo. son claves. Los tres son claves. Bien. Que implican mucha inversión privada, además, ¿no? Por supuesto, ¿no? Carlos, ¿cuáles son, digamos, las razones por las cuales crees que ha habido ese cambio en el ministerio? ¿Qué cosa ha ocurrido? Venía Salardi con una, digamos, velocidad, con una intención, pero venía, perdón, el antiguo ministro del Interior, perdón, de Economía, con una velocidad, con una intención arista, pero Salardi al aparecer hace como un cambio de timón, hace un giro, ¿no? Algunos les ha parecido dramático, algunos economistas han criticado lo que hace Salardi, les parece que es excesivo y malo, pero otras personas y otras comunidades han dicho, ese es el camino. ¿Tú qué crees que ha ocurrido ahí y cómo ves lo que ha pasado? ¿Por qué ha sucedido esto? No, gracias, Alfonso, por la pregunta. A ver, la gente tiene horror al cambio, ¿no? O sea, en general, a nadie le gustan los cambios, ¿sí? Entonces, es fácil criticar cuando los resultados de los últimos 10, 15 años son evidentes. No hemos avanzado a la velocidad que queríamos, los proyectos han estado trabados, y José Salardi, el ministro de Economía, hizo una labor magnífica al frente de Proinversión, una agencia que hasta antes de que él entrara a Proinversión, mucha gente o muchas voces decían, oye, hay que cerrar Proinversión, no sirve para nada, no está sacando los proyectos. Él encontró una cartera enorme de proyectos, de APPs, en fin, y él, con simplemente un tema de gestión y con un buen equipo humano que él trajo a la institución, cambió esa dinámica y de repente los resultados se vieron en la cancha, empezaron a adjudicarse. El año pasado se han adjudicado proyectos que no se habían adjudicado o sea, el cambio fue dramático. Y el MEF, y Proinversión depende del MEF. Entonces, pero el MEF del ex ministro Arista no conversaba pues de la mano con Proinversión de la misma manera. Tenía otra visión. Tenía otra visión. Es más, pero uno lo ve en la cancha. El ministro Arista no se reunía con nadie, vivía encerrado en su despacho de Quirón Lampa. Mientras que el ministro Salardi tiene una actitud completamente distinta. Tú no puedes estar de espaldas hacia el sector privado. El Estado es un socio natural del sector privado. Si el Estado le da confianza a los inversionistas privados, vamos a poder avanzar, tenemos que avanzar juntos. Destrabar los proyectos no depende de una parte, tenemos que hacerlo en equipo. Y si el sector público no escucha los problemas del sector privado, entonces no se van a poder cambiar las cosas. Y eso es una gran diferencia que ha traído esta gestión del ministro Salardi, porque no es que haya hecho ningún cambio normativo, los shocks recién se han anunciado, o sea, el efecto del shock lo vamos a ver en el futuro, pero ya se respira ese clima de optimismo, de mejora, y yo sí creo que gran parte de los proyectos que quiere sacar adelante la gestión actual del MEF y de Proinversión por esta cartera millonaria
70.000 millones de dólares de proyectos en activos, APPs y obras por impuestos, yo creo que lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Miguel, ¿cuál es la dimensión, cuál es el tamaño del sector construcción? El público podría no comprender, podría decir, no, en realidad, mira, más grande es la minería, más grande es la agroindustria, el turismo, la pesca. Entonces, construcción no es muy importante. Pero, ¿ustedes cómo dimensionan esto? Bueno, primero porque hay una necesidad de infraestructura en el Perú. Hay una Hay una brecha de infraestructura acumulada durante muchísimos años, ¿no? Se supone que esa brecha se cuantifica en 140.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Y de qué consta la brecha? ¿Cómo la subdivides? O sea, se subdivide en varios sectores, ¿no? Carreteras, comunicaciones, hospitales, escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo creería que incluso es mucho más, ¿no? Porque a eso hay que sumarle, por ejemplo, obras paralizadas, que son alrededor de 22.000 millones de soles, ¿no? Claro, eso fue lo que comentó, eran más de 2.000 obras paralizadas que suman lo que tú dices. Correcto. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una reunión con el gobernador regional de Arequipa y Arequipa tiene una cartera de proyectos de inversión de 14.000 millones de dólares. Solo una región. Imagínate si sumamos todas las regiones. Claro, es un montón de dinero que Un está montón de ahí. dinero. ¿No? Así es. Sí, Carlos. Si me permites, complementando y yendo directo al foco de tu pregunta, el sector construcción representa más o menos el 6% del IPBI. Es uno de los sectores que emplea más trabajadores del mundo formal. O sea, el sector manufactura, el sector agrícola, ¿no? Agroexportador. El que más empleo genera es el agroexportador. El minero está por ahí también, no, es un poco menos, pesca muchísimo menos, electricidad menos. Sí. O sea, si tú comparas lo que genera en términos de puestos de trabajo el sector construcción, contribuye de forma significativa a la economía. Entonces, y la brecha que tenemos en el país viene de décadas, no es un tema. De hecho, yo creería que ese cálculo de 140.000 millones de dólares está desactualizado, porque ese cálculo se hizo hace muchísimos años atrás. Estoy seguro que la brecha debe ser mucho mayor, pero a ver, solo la brecha en infraestructura educativa, porque justo estoy apoyando a PRONIET, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, solo la brecha en el sector educación son 166.000 millones de soles calculados y estimados por la DGIE, del sector educación. Solo en colegios. O sea, estoy seguro que si empezamos a sumar hospitales, carreteras, puertos, aeropuertos, puentes, ya sabemos que en los puentes hay que hacer un montón de trabajos de rehabilitación. Claro. O sea, es enorme. Entonces, el sector construcción es un sector decisivo a contribuir en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y el desarrollo económico, porque si tú no articulas las zonas económicas, por ejemplo, todos estos nuevos proyectos de relación que quiere promover el Estado, si no haces las carreteras adecuadas para que tengan la conectividad, si no tienes los puertos por donde van a salir los productos, entonces tú tienes que ver el conjunto, la integralidad. No es solamente el proyecto de irrigación por acá, o la carretera por acá, o el puerto por acá. Tienes que ver la foto en el contexto, en el macro. ¿Cómo aprecias, Miguel, la situación de inseguridad que tiene el país? Porque esto tiene un impacto también en la construcción, en los negocios en general. Creo que construcción tampoco es ajeno a lo que pasa. No, de ninguna manera. O sea, el sector de construcción es uno de los sectores que se afecta por este tema de las extorsiones, ¿no? De hecho, o sea, muchas empresas tienen un presupuesto separado que no es visible para tratar directamente este tema, ¿no? Porque si no, las obras no caminan, se afectan, amenazan a los ingenieros, nos presionan para meter gente, digamos, del sindicato dentro de las obras. Históricamente habían cupos. Históricamente yo recuerdo que siempre ha habido cupos. Y siguen habiendo cupos. Pero es un asunto delicado. Pero por supuesto que es delicado. Y ya no tenemos mucho apoyo tampoco del Estado a través de la policía, ¿no? Antes había una división de la policía extorsiones, ¿así? Pero me parecería que está el gobierno con su cuarto de guerra hablando todo el tiempo de que está tratando de hacer capturas y está movilizando a las fuerzas policiales, ¿no es así? Pero no se siente mucho, ¿ah? En la realidad no se siente mucho. Sí, todavía. Pero ustedes como gremio le han pedido al Estado, a la policía, al ministro del Interior que pueda... Todo el tiempo estamos pidiendo que nos ayuden para prevenir y poder avanzar con las obras, ¿no? Claro.
¿Cómo ves tú el tema de la inseguridad? ¿Afecta en este momento? ¿Es parte de un pasivo que tenemos? Bueno, es un pasivo para todas las industrias, o sea, Para para todo el país. para todo el país, Sí. o sea, para la ciudadanía en particular, o sea, es un tema transversal que afecta a todos los sectores económicos y sin duda, bueno, en el caso del sector construcción es conocido este tema de los cupos, pero también es cierto que hay que diferenciar zonas, ¿no? Hay zonas del país donde es más, digamos, el tema de la construcción civil es más fácil, no hay tantos problemas, la gente colabora más. Pero en general yo sí creo que hay, o sea, como tú lo mencionas, o sea, hoy día hay un cuarto de guerra, están tratando de resolver el tema, pero el problema es que todavía la gente no lo percibe, no lo siente, ¿no? O sea, y eso no se va a resolver de un día para otro, ¿no? O sea, eso es un trabajo que yo creo que los resultados, si están en la línea correcta, porque yo no soy especialista en temas de seguridad, pero si van en el camino correcto, esperemos que lo veamos en el corto o mediano plazo, ¿no? Para el beneficio de todos. Sí, hay en infraestructura, por lo que comenta el ministro de Economía, pero por lo que conocemos de las conversaciones con varios líderes del sector, hay varias maneras o varias formas o varios sectores dentro de la, digamos, construcción de los que podemos conversar, ¿no? A ver, las grandes obras, ¿no? Sí. Acá se planean, por lo pronto en la cabeza, se habla de un tren Tumbes-Tacna, se habla de un tren Barranca-Lima, Ica-Lima, se habla de un tren o de una vía o Yurimaguas, Eten o Yurimaguas, Chancay, ¿no? Como puerto. Como tren o como vía, se habla de la construcción de la nueva carretera central. O sea que uno lo que tiene es en el fondo una gran cantidad de infraestructura. Sí. Bien, entonces, dicho esto, ¿cómo es que se puede pensar que la digamos, tecnología, la infraestructura nacional está a la altura de esos desafíos? Porque son obras gigantescas que normalmente no vemos en el Perú. Hacer un tren que cruce desde la selva hasta la costa no es poca cosa. Hacer un tren que venga desde Tacna y que vaya hasta Tumbes, que recorra esos 3.000 kilómetros y que tenga que pasar partes de desierto, entre al mar, suba, no sé cómo será. En China los hacen muy rápido y obras muy grandes. ¿Cuál es el nivel técnico y qué es lo que necesitamos en el Perú para poder dar ese salto para hacer ese tamaño de obras tan importante? Bueno, definitivamente esas obras no es posible hacerlas solos en el Perú, ¿no? Esas obras necesitan tanto inversión privada como apoyo técnico. Para esto viene bien, por ejemplo, los acuerdos G2G, PMO internacionales que ayudan en la parte técnica. Pero definitivamente lo más importante es la inversión privada extranjera, ¿no? Sin inversión privada, yo creo que es difícil poder hacerlos. Ahora, ese G2G o gobierno a gobierno, es decir, cuando dos estados se ponen de acuerdo para una obra y cofinancian o ponen las condiciones para que inclusive entren los privados, ¿cuál es un ejemplo más claro para eso? ¿Tienes algún recuerdo? Bueno, el éxito de los Juegos Panamericanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro, la Escuela Bicentenario, que se están entregando muchísimos colegios, ¿no? Han habido algunas dificultades, ciertamente, con la primera etapa de los colegios de la RCC, ahora NIN, pero creo que ya se ha superado y está mejorando muchísimo, ¿no? Y en concreto, o sea, al final, lo que se ve en cuántas obras se han ejecutado bajo este mecanismo en los últimos años frente a las obras que se licitan vía contratación pública. O sea, es un ejemplo bien claro, ¿no? Uno puede hacer una comparativa, una estadística numérica y te vas a dar cuenta de los beneficios que tienen estos acuerdos de gobierno a gobierno que son de cooperación técnica. Hablemos un poco sobre las olas paralizadas, pero voy a hacer una acotación sobre este tema. Sobre lo que has mencionado, o sea, a ver, los acuerdos de gobierno a gobierno no hay que satanizarlos. Hay muchos críticos de los acuerdos de gobierno a gobierno. Yo sí, por ejemplo, yo los he apoyado, creo que son importantes, pero también creo que no se deben de perennizar en el tiempo. O sea, lo que tenemos que hacer es aprender las cosas buenas y esas lecciones positivas, introducirlas hacia el futuro. Tú mencionabas de los proyectos importantes. Ajá. O sea, sí, necesitamos ferrocarriles, pero no nos alcanza el dinero para hacer todo a la misma vez. Entonces se tiene que priorizar. Entonces, hoy día, ¿qué proyectos deberían de priorizarse y hacerse por tramos? El Lima-Ica, que es un proyecto de ferrocarril Lima-Ica que ya tiene estudios
y que ya está, digamos, en una especie de roadshow con algunos países bajo la modalidad G2G. Sí, sí. Las líneas 3 y 4 del Metro de Lima son fundamentales porque eso va a cambiar la dinámica de Lima y de los ciudadanos de Lima. Entonces, pero no todo se puede hacer por G2G porque G2G no tiene los recursos, necesitamos otras modalidades de contratación. Y ahí la APP, y que está promoviendo el Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser el mecanismo que nos va a permitir desarrollar estas grandes obras, como dice Miguel, con el apoyo de financiamiento privado, financiamiento externo, apoyo técnico, y esas cosas, muchas de esas cosas, y lo que pasa es que no se sabe, pero es importante mencionarlo. Hay una revolución en marco de contratación pública que ha pasado desapercibido. O sea, ¿Cómo así? O sea, ya se aprobó la nueva ley de contratación del Estado, el reglamento. La nueva ley entra en vigencia el 22 de abril. Es un cambio significativo de conceptos, de criterios. Se ha introducido el concepto de valor por dinero, es decir, ya el Estado no tiene que comprarlo más barato, tiene que comprarlo mejor. Todos los actos preparatorios, toda la parte de, digamos, de las licitaciones, o sea, de estructurar la licitación. Cuando tú estructuras bien tu licitación y sabes lo que tienes que comprar o contratar, todo lo demás es fácil. Pero bajo el marco anterior, eso no se hacía así. La visión era, voy a comprarlo más barato. No podías hablar con los privados, no podrías hablar con el mercado. La nueva norma te permite y de hecho fomenta la interacción con el mercado para saber y poder definir lo que se va a contratar de mejor manera. ¿Quién es el papá de la criatura? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho un cambio sustantivo, se mandó el proyecto de ley, se aprobó en el Congreso. Pero también ha participado el sector, sí. el sector privado. Pues, sí, ha habido aportes significativos. ¿Y esta ley cuánto tiempo tiene de haber sido concebida? Se viene trabajando hace bastante tiempo. Pero eso ha sido aprobado hace poco tiempo. Sí. O sea, y el reglamento se aprobó ahora hace poquito, a comienzos de este año, y entra en licencia el 22 de abril. Muy bien. Entonces, los cambios son significativos. ¿Pero por qué te menciono eso? Sí, claro. Una herencia positiva de los G2G, los contratos estandarizados internacionales, los NEC o los FIDIC, ¿no? El Estado antes no podía usar estos contratos. Solamente los podías usar en el marco de un G2G. Entonces, el G2G era el mecanismo para poder de alguna manera bypassear la inflexibilidad y la rigidez que teníamos en el marco de contratación pública anterior. Hoy día eso ya cambió. Hoy día, bajo esta nueva ley, tú puedes usar contratos estandarizados para las obras. De hecho, hace poco la Embajada del Reino Unido presentó la versión en español del contrato NEC, que es el tipo de contrato estandarizado que se usó en los Juegos Panamericanos. Por eso te digo, el futuro no es a seguir usando G2Gs, pero las cosas buenas que han traído los G2Gs hay que empezarlas a interiorizar en nuestros marcos legales y en nuestras experiencias de contratación. El gran problema y el gran desafío que va a enfrentar ahora el Estado en este nuevo cambio de contratación, de marco jurídico de contratación, va a ser capacitar adecuadamente a todos los funcionarios públicos de todas las instituciones a nivel nacional para que cambien el chip que tienen y que acepten el cambio. Y el problema es que no sé qué tan fácil va a ser eso, ¿no? Ahora, hablemos de otro tema que es espinoso y complejo. La transparencia, la lucha anticorrupción en la que todos estamos inmersos, en un sector que es el de construcción que ha sido tan golpeado en los últimos años. ¿Cómo logran ustedes, a partir de las experiencias vividas en el Perú, después de la bajada y demás, proponer, digamos, relacionarse y salir airosos en una contratación con el Estado? ¿Cuáles son las nuevas condiciones que están ustedes teniendo? No sé si es la nueva ley de contrataciones, pero en todo caso, como fuera que sea, ¿cómo se garantiza que realmente podemos estar respirando otro aire ahora? Bueno, para empezar, o sea, digamos, después de haber vivido toda esta etapa, todo este tiempo que afectó mucho al sector de construcción, creo que hay, digamos, una nueva etapa en la que no hay gente que esté dispuesta, digamos, a correr ningún riesgo, a coludirse para correr riesgos y caer en estos temas de corrupción. Pero seguramente que los hay, serán puntuales, ¿no? ¿Hay una lección aprendida, eso es? Sí, de todas maneras, hay una lección aprendida. Y creo que también, o sea, tanto en el público como en el privado, ¿no? Y estos mecanismos nuevos, por ejemplo, ahora por impuestos, minimizan tremendamente estos actos de corrupción, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Alfonso? A ver, el tema que tú mencionas es importantísimo, pero hay que verlo con ejemplos, porque si no la gente no lo entiende. ¿Es cierto? Entonces, tú sacas una licitación, yo fui director ejecutivo de la Autoridad del Tren Eléctrico hace algunos años atrás, y tú convocabas a los mejores, a las empresas más grandes, le decías, oye, ven, necesito hacer tal obra o tal cosa. ¿Bajo qué modalidad? ¿Por la ley de contratación del Estado? No, gracias. ¿Por qué? Porque la norma anterior de contratación del Estado, entrabas al OCE, al sistema, y o sea, como no habían los criterios que se han introducido ahora de valor por dinero, en fin. Entonces, ¿quién ganaba? El más barato. No era el mejor. Y parte de la razón por la cual tenemos tantas obras paralizadas en el Perú también es porque los contratistas no eran pues los mejores, pues no Eran más baratos. eran los más baratos o el oportunista o el que estaba vinculado a algún y le decía, oye, ya, Sacabas el adelanto y desaparecías. y claro, y después te dejan. La Contraloría juega un rol fundamental, no ha contribuido de forma Parecido, ¿sabes? Porque acá hubo alguien que trabajó en varias horas con el gobierno y nos comentó y dijo y sacamos un clip que tuvo, no sé, por decirte, 1 millón de reproducciones, ¿no? Y fue una estrella por una semana esta persona que conversó con nosotros. Y él dijo algo que nos quedó muy grabado, ¿no? Uno de los, digamos, actores más perjudiciales para el desarrollo de una relación sana entre la empresa privada y el Estado en tema de construcción es la Contraloría. Porque la Contraloría llega muchas veces, llega a un gobierno regional, por decirte, y para no hacerse problemas busca las 15 horas más importantes y busca cómo paralizarlas porque es una especie de rédito, éxito, prestigio para ese equipo contralor haber paralizado una gran obra, ¿no? Entonces, ¿cuánto han parado? Acá 1.000 millones, 800 millones, 300 millones, ¿no? Y las detienen por cosas que son niñas. Y en realidad la Contraloría termina siendo un factor de desestabilización y de perturbación absoluta a un proceso que no necesariamente es corrupto, sino que tiene observaciones diversas y que esas observaciones paralizan la obra también. Mira, qué importante lo que mencionas. Perdóname para que no se me vaya la idea, Miguel. A ver, en el sector construcción nada es estático. Tú armas un expediente técnico y cuando vas a construirlo, desde construir tu casa, o sea, hay cambios porque encontraste algo en el suelo que no era o lo que fuera. Entonces, acá hemos tenido esta idea de que las adendas son corruptas y eso hay que desmitificarlo. Las obras tienen variaciones de precio, vas ajustándolo, pero tienen que estar sustentados, justificados por ingenieros. Para eso están los ingenieros. Oye, esto se necesita porque si no se hace así se va a caer. Y si se cae, el riesgo ¿cuál es? Que haya una persona que pierda la vida. ¿Cuánto vale una vida? Entonces, lo que está en juego detrás de la ingeniería es salvaguardar la vida de las personas. Tú vas a un metro, tú no quieres que la estación del metro se te caiga encima, ¿no es cierto? O vas a un aeropuerto, tú no quieres que el aeropuerto se te caiga encima. Entonces, todo eso tiene que estar diseñado correctamente. Y eso cuesta, no es lo más barato, tienes que hacerlo mejor. Antes, ¿cómo teníamos el sistema de contratación pública? Era secuencial, ¿no? O sea, primero hacías el expediente técnico y después ejecutabas la obra. ¿Y cuál era el problema de los constructores? Que decían, no, tienes que construir lo que está en el expediente técnico. Pues, oye, pero esto está mal. Esto no está, no lo puedes cambiar. Porque si lo quieres cambiar, corrupción. Si lo quieres cambiar, a alguien le está pasando plata. Y eso no es así. Tenemos que desmitificar. Ahora, evidentemente ahora, por ejemplo, otra de las cosas que trae la nueva ley es el fast track, que lo aplica mucho el alcalde de Lima. Les iba a preguntar hacer las cosas paralelos. Porque lo que he visto con Porky es un modelo, para mí, por lo menos, inédito, ¿no? Sí. Ustedes que están en el sector del petróleo lo han visto. Yo nunca he visto que alguien haga las cosas así, sino primero entregas la obra y después comienzan a hacer la liberación de los predios, con lo cual no tienes cuándo terminar. Correcto. Lo que ha hecho el alcalde, si es que no he entendido mal, es primero dejar limpia por completo la cancha para hacer esa vía Presa Sur, y él se ha comido los pleitos, los ha empujado, ha puesto una autoridad que no he visto casi en ningún alcalde en la historia, salvo el Tucán y algunas veces Castañeda Locio, porque ha entrado, como se dice, pateando el tablero. Pero bueno, en un país como el nuestro y en una ciudad como la nuestra, si no haces a veces cosas parecidas a esas, las cosas no se hacen. Entonces, limpia
la zona y yo entiendo que quien la haga o quienes la construyan, no sé si será una o varias empresas, pero van a recibir una zona plana. Claro. Acá está el terreno, sobre este terreno me construyes una vía que sea con tales de tales condiciones. Sí. ¿Cómo ves esa, digamos, posición del alcalde de Lima con respecto de la obra pública, hablando de la Expresa Sur? Claro, esa forma de hacer las cosas es la que necesitamos en el Perú. O sea, la autoridad tiene que entregarle al contratista, porque el contratista no tiene por qué hacerse cargo de liberar interferencia, de desalojar predios, etcétera. Bueno, tenemos dos ejemplos, ¿no? El aeropuerto ha demorado tanto Encontrar. porque claro, porque le dejaron al 10 privado años. que se haga cargo digamos, de esa gestión, que no debería hacerla. El Metro de Lima también tiene, digamos, problemas de este tipo, Bueno. porque le dejaron a ellos la liberación de las interferencias y la expropiación de predios y lo que se necesite para liberar el terreno. Entonces, eso lo tiene que hacer la autoridad. Pero además hay un asunto de costos, ¿no? Porque hay un tema de tiempo y costo que son muy parecidas, digamos, en la ecuación de la, digamos, de la inversión. Porque le cuesta mucho más al Estado, una vez que comenzó la obra, pagar en los gastos generales a la empresa, que se puede pasar 10 años con el equipo sentados cobrando sueldos. Como no me entregas el precio, yo tengo que cobrar el costo, no puedo desmontarlo. Y tengo la obra porque le he ganado. Entonces es realmente un egreso de dinero espantoso contra los contribuyentes. O sea, somos los que pagamos la ineficiencia o la, digamos, irracionalidad de una forma de hacer las obras como era antes. No solamente eso. Y no solamente se pierde dinero, ¿no? También se pierde, o sea, la utilidad y el servicio que esa obra debería dar. Claro, la necesito hoy y va a estar dentro de 10 años. Claro. Pero no puede ser, pues, ¿no? Claro, claro. Mira, para redondear lo que se ha comentado, tú has hablado de la línea Expresa Sur, claro, para hacer obra, los ferrocarriles, cualquier obra lineal, tú necesitas tener los espacios liberados. Si no, pasa lo que me comentas, el contratista no puede ejecutar la obra si es que no tiene a su disposición el terreno. Yo quiero, o sea, lo que ha hecho el alcalde de Lima en el caso de la vía Expresa Sur es fantástico, porque se está recuperando el principio de autoridad. Y eso demuestra también, y quiero poner énfasis en esto, de que ya tenemos los marcos legales para liberar interferencias y adquirir terrenos. Lo que pasa es que, claro, acá hay un estribillo que se dice, no, que todo, siempre los problemas... Mira, cuando yo entré al Estado en el 2016. Yo vengo del sector privado, pero entré al MTC en el 2016. Y me enfoqué en un solo trabajo. Me pidieron, oye, entiende cuál es el problema con las mega obras. Y yo me acuerdo que en ese momento fui donde mi jefa, que era la señora Federica Molinelli, en ese momento, la viceministra, le dije, mira, Federica Leston, la ley, la 1192, que es el decreto legislativo para que regule el tema de expropiación de terrenos y diversión, no sirve. Está mal hecho. Y la gente me decía, no, esa norma no la puedes cambiar. Y lo primero que hicimos fue cambiar la norma. Y solamente cambiando, y esa norma ha sufrido 3 cambios desde posteriores. ¿Qué es lo que todavía no se puede cambiar o no se ha logrado cambiar de esa norma? La parte de adquisición de predios que no están titulados. Pero por Dios, vivimos en un país de la informalidad. Entonces, acá queremos a veces ser más papistas que el Papa. El problema que tiene el anillo vial periférico es en la zona de San Juan del Urigancho, donde entra uno de los tramos, uno de los túneles, que hay que, digamos, expropiar o adquirir una serie. Pero ¿cuál es el problema de esas zonas? Que pues son casas que están terminadas, construidas, viven la gente ahí hace 20 años. Además, hasta pagan servicios. El Estado les ha puesto pistas, luz, agua, desagua. ¿Tienen título? No tiene título. No tiene. Entonces, como no tienen el título, la norma te dice, esa no lo puedes tasar a valor de mercado, porque no es una... Por favor, ese legalismo, o sea, Es absurdo, ¿no? Es absurdo. Entonces, En un país donde el 70% de todo es informal, pero tiene valor, así es. como el caso de los predios, lo que además ya crecieron, ya se desarrollaron, ya son Pero- parte de organizaciones. Pero además se puede cuantificar el valor. O sea, no es que no se pueda cuantificar el Claro, valor. sí, porque además estás en una zona ya urbana. Totalmente. Como tú dices, a muchos ya tienen agua, ya les diste una serie de servicios, no tienen título, pero bueno, pero ya están prácticamente en el circuito económico, ¿no? Es tangible, ¿no? Así es. Y la norma, digamos, que regula esto, hoy día está mucho mejor. O sea, por eso te digo, el marco legal ya existe. De hecho, si no, el alcalde no hubiera podido hacer lo que ha hecho. ¿No es cierto? Sí, Entonces, pues el alcalde no es loco, no va a mandarse digamos, a hacer lo que ha hecho si no tuviera un respaldo legal. Sí. Entonces, ya tenemos las condiciones. Es cuestión ahora de poner gestión, de poner voluntad
para sacar las cosas adelante. Y quiero terminar una idea que tiene que ver con el tema del metro. Las líneas 3 y 4, si tú cambias los métodos constructivos, como ha dicho el señor alcalde, o sea, y las construyes en caverna, en una zona urbana, ¿no? Como legos o módulos. O sea, tú entras o sea, construyes desde un terreno como si fuera un edificio. El problema que tienes es que, por ejemplo, la línea 2, todas las estaciones son en cut and cover, o sea, en área pública, o sea, te cierran la avenida, lo tenemos ahí en el cruce del centro de Lima, ¿no? O sea, ese método constructivo funciona, es eficiente, pero en una ciudad altamente consolidada como es Lima, ya, habría que analizar desde un punto de vista de ingeniería si eso es lo más conveniente o hacer estaciones en caverna, que como te digo, compras un predio y ahí no entras no cierras la vía pública. Imagina la línea 4 del Metro de Lima que viene por la Javier Prado. ¿Crees que podría cerrar la Javier Prado con estos cerramientos, con el mecanismo de cut and cover? Imposible, no hay forma, no se podría hacer. Entonces tienes que hacer las estaciones en caverna. Y si haces las estaciones en caverna, tú puedes comprar con anticipación los predios para que el ingeniero o el contratista o el concesionario que va a hacer la obra no tenga y no sufra y no padezca el tema que ha padecido la línea 2 del Metro de Lima. Porque las obras las necesitas no hoy, las necesitamos ayer. Claro. Tenemos un atraso de 50 años. La 3 y la 4 se piensan terminar en 10 años. Si es que las empezamos hoy día. Las 5 y 6 en 20. O sea que algunos de nosotros ya no estaremos ya en 20 Las 30 años. líneas, la línea 2 estaba proyectada para hacerla en 7 años, Claro. aproximadamente, ¿no? ¿Y cuánto va? Y ya vamos a llegar a los 10 años. Más de retraso, porque la línea ¿Y cuándo va a terminar? ¿En 3 años más? por lo menos. Por lo menos. Por lo menos 3 años más. Increíble. Pero nuevamente, Muy bien. el tema es que hay que tener voluntad, decisión, si las cosas se pueden hacer. Ejemplos como el ministro Salardi o el alcalde de Lima demuestran que con buena predisposición, con actitud y con gestión, se pueden hacer cosas. Y yo sí creo que hay razones para ser optimistas del futuro que viene, salvo por las elecciones del 2026, pero ojalá que sea lo mejor para el país. Claro. Muy bien. Les agradezco mucho, Carlos Uaz. Muchas gracias. Segundo vicepresidente del Gremio de Construcción de la Cámara de Comercio de Lima. Gracias, Alfonso. Y a ti también, muchas gracias, Gabriel Honores, primer vicepresidente de ese gremio. Gracias por estar con nosotros. Gracias.